Optimización parte 1. En el caso de funciones de una variable, esto es funciones con dominio A incluido en los reales y a valores reales, si tenemos un punto P perteneciente al interior del dominio A, decimos que la función presenta en ese punto un mínimo relativo o mínimo local si existe un entorno centrado en ese punto tal que para todos los x pertenecientes a ese entorno se cumple que f de x es mayor o igual que f de p. F presenta un P un máximo relativo o máximo local si existe un entorno tal que para todo x en ese entorno se cumple que f de x es menor o igual que f de p. Si f presenta en un punto P un mínimo o un máximo relativo, decimos que la función presenta en ese punto un extremo relativo. La condición necesaria de existencia de extremos relativos nos dice que si una función presenta en un punto interior al dominio un extremo relativo y existe la derivada de la función en ese punto, entonces la derivada de la función en el punto P es igual a 0. A partir de este resultado, podemos concluir que los candidatos a extremos relativos de una función son aquellos puntos para los cuales la derivada vale 0 y aquellos puntos que no fueron tenidos en cuenta en este teorema, que son aquellos para los cuales la derivada no existe. Por otra parte, la condición es solamente necesaria, esto es, el recíproco es falso. Supongamos que la función del ejemplo f de x igual a x3. La derivada de esta función es 3x2, por lo que la derivada de esta función en 0 vale 0. Sin embargo, la función en 0 no presenta extremo relativo, como se puede ver en la figura. Como se dijo, la hipótesis de la existencia de la derivada de f en p no puede pasar desapercibida, pues una función puede presentar un extremo relativo en un punto donde la derivada no existe. Por ejemplo, supongamos que f de x es igual al valor absoluto de x. Es claro a partir del gráfico de la función que la función presenta en 0 un mínimo relativo. Sin embargo, la derivada de la función en 0 no existe, ya que si calculamos el límite del cociente incremental, tomando el límite con h tendiendo a 0 por la derecha, esto es, acercándonos a 0 por valores positivos, f de h es igual al valor absoluto de h, que, si h es positivo, coincide con h. Como f de 0 vale 0, este límite resulta ser el cociente de h sobre h, que es 1. Pero si nos acercamos a 0 por valores negativos, el valor absoluto de h es menos h, por lo que el límite se convierte en menos h sobre h, que da menos 1. Y si los límites laterales dan resultados distintos, el límite del cociente incremental no existe. Por ende, no existe la derivada de f en 0. Apreciamos en la figura el gráfico de la función valor absoluto de x, donde claramente se visualiza que en 0 tenemos un mínimo relativo, ya que existe un entorno centrado en 0, tal que para todos los x de este entorno el valor de la función es mayor que lo que vale la función en 0. Y sin embargo, la derivada no existe. Una vez que tenemos los candidatos a extremos relativos, esto es, los puntos donde la derivada no existe o vale 0, debemos clasificarlos, es decir, concluir si en esos puntos la función tiene un máximo relativo, un mínimo relativo o no presenta extremo relativo. Para ello, podemos utilizar el estudio del signo de f de x menos f de p en las proximidades del punto P, esto es, si existe un entorno centrado en P donde el signo de f de x menos f de p sea positivo, es decir, si f de x es mayor que f de p, para todos los x de ese entorno tendremos un mínimo relativo. Si f de x menos f de p tiene signo negativo en un entorno de centro P, entonces tendremos un máximo relativo. Y si para cualquier entorno el signo de ese incremento no es constante, entonces no tendremos ni máximo ni mínimo relativo. Otra posibilidad es aplicar lo que se llama el criterio de la derivada primera, es decir, estudiamos el signo de la derivada de la función. Si la función derivada es positiva, implica que la función es creciente. Si la función derivada es negativa, implica que la función f es decreciente. Por ende, si la función pasa de signo de derivada positivo a negativo,
tendremos un máximo relativo y si no, mínimo relativo. Si la derivada no tiene cambio de signo, la función no presenta en ese punto un extremo relativo. También tenemos que tener en cuenta el criterio de la derivada segunda, el cual nos dice que si tenemos un punto donde la derivada vale 0 y en ese punto la concavidad, es decir, la derivada segunda, es mayor que 0, entonces f presenta un mínimo relativo. Y si la derivada segunda es negativa, un máximo relativo. En cuanto a los extremos absolutos, recordemos la definición, si tenemos un conjunto D incluido en el dominio de la función, diremos que f tiene un mínimo absoluto en D si existe un punto que llamaremos xm chica perteneciente a D, tal que f en ese punto es menor o igual que f de x, cualquiera sea x en D. Es decir, si f en xm chica es el valor más pequeño que toma la función entre todos los posibles valores de las imágenes de los puntos x del conjunto D. Y la función tiene un máximo absoluto en D si existe un punto en D tal que f de x es menor o igual que f en ese punto, cualquiera sea x en D. A los puntos donde se alcanzan el mínimo y el máximo absoluto, frecuentemente se les llama óptimos del problema de hallar extremos absolutos de f en D. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función, en este caso f de x igual a x al cuadrado, y se nos pide hallar si existen extremos absolutos de la función en el conjunto, en este caso, el intervalo cerrado menos 2, 4. En primer lugar, recordemos el teorema de Weierstrass, que asegura que si la función es continua en el conjunto cerrado y acotado, entonces presenta en ese conjunto extremos absolutos. Esto es, el teorema de Weierstrass garantiza, en este caso, la existencia de los extremos absolutos. Si miramos el gráfico de la función, que en este caso es muy sencillo, podemos observar fácilmente que el mínimo absoluto de la función f en el 2, 2, 4 es f de 0, que vale 0, y el máximo absoluto es f de 4, que vale 16. Algunas consideraciones a tener en cuenta. El máximo de la función, que como dijimos es f de 4, se da en un punto que es frontera del conjunto D, en un borde del intervalo. Sin embargo, en ese punto la función no tiene un máximo relativo. De hecho, la derivada de la función en 4 no es 0. El mínimo de la función f en el conjunto D es f de 0, que vale 0. En este caso, 0 es un punto interior del conjunto y la función presenta en 0 un mínimo relativo. Esto es, el máximo absoluto, en este caso, se alcanza en un punto frontera y el mínimo absoluto se alcanza en un punto interior, en cuyo caso además es relativo. Consideremos este otro ejemplo. En este caso, el gráfico, si bien por supuesto es sencillo y lo podemos hacer, lo vamos a dejar de lado para resolverlo en forma analítica. Al igual que antes, estamos en las condiciones del teorema de Weierstrass, por lo que sabemos que f presentan D mínimo y máximo absoluto. ¿Cómo hacemos para encontrar los extremos absolutos sin tener el gráfico de la función? En primer lugar, buscaremos candidatos en el interior del conjunto, esto es, en el intervalo abierto, menos 2, 4. ¿Quiénes son candidatos para el interior del conjunto? Los que se llaman puntos estacionarios, o puntos críticos, esto es, los puntos para los cuales la derivada vale 0, o los puntos para los cuales la derivada no existe. En este caso la función es polinómica, por ende es derivable. La derivada 6x2 menos 6x vale 0 si y solo si x vale 0 o x vale 1. Es decir, nuestros candidatos por el interior del conjunto serían las imágenes de los puntos 0 y 1. Muchas veces se hace abuso del lenguaje y se habla de candidatos como los puntos 0 y 1, cuando en realidad debiéramos decir las imágenes de los puntos 0 y 1. En un segundo paso consideramos los puntos frontera, es decir, tomamos en cuenta el menos 2 y el 4. Y en un tercer paso comparamos los valores de la función en todos los candidatos, esto es, calculamos f de 0, f de 1, f de menos 2 y f de 4. Como Weierstrass asegura la existencia de extremos absolutos y ya hemos encontrado todos los puntos donde pueden darse esos extremos absolutos,
Simplemente calculamos los valores de la función en esos 4 puntos. El valor más grande será el del máximo absoluto, el valor más pequeño el del mínimo absoluto. En este caso, el mínimo es f de menos 2, siendo menos 2 un punto frontera de D, donde la función no tiene un extremo relativo. Y el máximo de la función en D es f de 4, siendo 4 un punto frontera de D, donde f no tiene un extremo relativo. Por otra parte, en 0 tenemos un máximo relativo y en 1 tenemos un mínimo relativo. Conclusión, los extremos relativos de una función pueden darse en puntos de la frontera o en puntos interiores. En este último caso, además de ser absolutos, son relativos, tal como lo expresa el siguiente teorema. Si una función presenta en un punto interior al conjunto un mínimo absoluto, entonces en ese punto presenta un mínimo relativo. El resultado es análogo si en lugar de mínimo hablamos de máximo. Y aquí concluimos entonces lo que mencionábamos con anterioridad, que los candidatos a extremos absolutos son los candidatos a extremos relativos que pertenezcan al interior del conjunto y los puntos frontera.